nosotros sabemos que Twitter es una red social bastante explosiva, ¿no? Y cosas que se dicen ahí han sido borradas, ha habido gente que ha sido despedida de Twitter, desde el presidente Trump hasta otras personas famosas. Obviamente sabemos que en general en las redes sociales hay una arbitrariedad que es antipática de la posición cristiana, de la posición pro vida, etc. Pero acá hay una congresista muy importante finlandesa que por las absurdas leyes de odio, que son las que se han comenzado a aplicar o se quieren aplicar en nuestros países, podría terminar en la cárcel por citar la Biblia, ¿no? Entonces, déjenme ponerlas en contexto. Como todos los países que han recibido una intensa propaganda a favor de las supuestas minorías sexuales, ¿no? Finlandia, junto con los otros países nórdicos, ¿no? con Noruega, con Suecia, con Dinamarca, decidió pasar unas leyes que censuran el discurso de odio, ¿no? Y el discurso de odio sí debería tener alguna forma de regulación, pero debería aplicarse a todos, ¿no? Cuando el discurso de odio se escribe para proteger a un grupo determinado y no proteger a nadie más, como por ejemplo un cristiano, entonces esas leyes no son justas y terminan llevando a esta postura y a esta posición absolutamente ridícula, ¿no? Y les cuento la historia. Esta es la situación de una parlamentaria muy prestigiosa que se llama Päivi Räsänen, ¿no? Ella es una mujer luterana, ¿no? La mayoría la gran mayoría de los finlandeses son luteranos. Durante mucho tiempo fue la religión oficial del Estado, ¿no? Entonces los católicos eran perseguidos ahí. La presencia católica es muy pequeña, pero los luteranos, como la gran mayoría de los luteranos en el mundo, han tomado un rumbo muy liberal, ¿no? Muy de concesión total a la secularidad. O sea, están más regidos por las creencias y las modas seculares que por las escrituras. Pero ese no es el caso de Päivi Räsänen. Ella es una luterana practicante, ferviente, muy involucrada en su propia iglesia luterana. Ella es médico, es doctor, es madre de 5 hijos, que es una rareza en los países nórdicos y en Europa. A nadie tiene 5 hijos. Y es abuela de 7, ¿no? Y ella, además, ha sido ministro del Interior cuando su partido estuvo en el poder, fue ministro del Interior de Finlandia. O sea, estamos hablando de una persona con unos pergaminos políticos de primerísima clase, ¿no? Y profesionales. O sea, un médico, un doctor con un enorme prestigio, ¿no? Pero resulta que ella hizo unos comentarios el 2019 en un programa de radio y luego reafirmó sus comentarios en un tuit del 2019, ¿no? Y en este tuit ella explicaba lo que había dicho en el programa de radio, que ella, siendo luterana, ¿no?, creía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que enseña la Escritura. Y los luteranos tienen que mantenerse apegados a lo que enseña la Escritura, ¿no? Entonces, si no defienden lo que dice la Escritura sobre el matrimonio tradicional, que es entre un hombre y una mujer,
Entonces no tiene sentido que pertenezcan a una religión. Y fue muy cuidadosa en el programa de radio en decir que ella estaba citando la Biblia y que no tenía nada en contra de quienes en una democracia como la finlandesa pensaban lo contrario, ¿no? En Finlandia es legal que las personas del mismo sexo contraigan lo que se llama matrimonio, lo que ellos llaman matrimonio civil, ¿no? Entonces, las personas que se sintieron ofendidas, las personas del lobby homosexual, fueron directamente a este tweet, luego escucharon el programa de radio, vieron lo que ella decía, que la Sagrada Escritura se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo, y decidieron denunciarla. Pero antes de esto, investigaron, ¿no? Entre comillas, investigaron, o sea, básicamente comenzaron a escrutinizarla para ver cómo la aplastaban, porque ese es el propósito, ¿no? Aplastarla. Ella había escrito en el 2004, o sea, muchísimos años antes, un folletito sobre qué cosa enseña la Biblia y qué cosa enseña la Iglesia Luterana, que es fiel a la Biblia, sobre el matrimonio y sobre la sexualidad humana, ¿no? Es decir, el tema de la creación, de que fueron creados hombre y mujer, el tema de la complementariedad, el tema del designio de Dios para la familia, la familia heterosexual y la familia que es monógama, ¿no? Y este folleto fue introducido en la causa. Entonces, tweet, programa de radio, pero digamos el tweet fue el detonante, tweet, programa de radio y panfletito escrito en el 2004 han sido sometidos a la justicia, ¿no? al que vendría a ser al abogado del gobierno, al fiscal, perdón, esa es la palabra, ¿no? Han sido presentados al fiscal general, porque no a cualquier fiscal, dado que ella es una ex ministro de Estado, que es además parlamentaria, ¿no? Entonces, si es que estas palabras que se atienen estrictamente a lo que dice la Biblia, que no incluyeron ningún insulto, que no dijeron en consecuencia los que viven así y así se van a condenar. No, o sea, ni siquiera lo dijo. Si esto es considerado como discurso de odio, ¿no? Ella podría ser enviada a la cárcel. Una doctora, congresista, ex ministro del Interior, mamá de 5 hijos, abuela de 7, cuando el fiscal general de Finlandia se pronuncie el 24 de enero del 2022, esta dama podría ir a la cárcel. Y ustedes busquen en internet a Päivi Räsänen, miren, las vocales aquí tienen unos puntitos encima, o sea que estoy pronunciando su nombre como se leería en español, ¿no? Muy probablemente en finlandés se pronuncie de forma completamente distinta, ¿no? Y recientemente le preguntaron qué pensaba de que tenía que esperar hasta el 24 de enero, o sea, esta pobre mujer estamos apenas pasado la mitad del año 2021 y tiene que esperar hasta el 2022 por una decisión referida a algo que escribió el 2004 y que tuiteó el 2019, ¿no? Pues miren ustedes si es justo que la vida de alguien esté así colgando de un hilo jurídico por los caprichos de alguien que quiere silenciar a los cristianos, ¿no? Y que demuestran de forma más elocuente no puede ser, que demuestran de forma elocuente el tema del el fanatismo que existe aquí en contra de los que creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer como designio de Dios, ¿no?
Pero recientemente la entrevistaron a Paivi Rasanen y esto es lo que dijo, ¿no? Yo espero los procedimientos jurídicos con una mente completamente calmada, confiando que Finlandia respetará la libertad de expresión y de religión que han sido establecidas como derechos fundamentales en las convenciones internacionales. No voy a desdecirme ni voy a retroceder en mi convicción que está basada en la Biblia y estoy completamente preparada a defender la libertad de expresión y de religión en todas las cortes que sean necesarias. No puedo aceptar que el pronunciar opiniones religiosas pueda terminar llevando a alguien a la cárcel. Voy a defender mi derecho a confesar mi fe para que nadie más se vea privado del derecho de la libertad de religión y de la libertad de expresión. Esta mujer, pues, es una guerrera, ¿no? Pero, por si acaso, es importante que ustedes sepan que el propósito del grupo LGBT que la denunció es intimidarnos, ¿no? Ellos están seguros que Rasanen no va a terminar en la cárcel. O sea, Finlandia no va a hacer el papelón de meter a esta mujer en la cárcel, ¿no? Pero tienen que seguir con el proceso jurídico, ella tiene que presentarse, tiene que declarar, la policía tiene que investigar. La policía está investigando desde el 2019, hermanos, está investigando la policía finlandesa desde el 2019. ¿Investigando qué? Un panfleto donde está todo escrito, citando la Biblia. Un programa de radio donde ella intervino probablemente unos 10 minutos. Y luego un tuit. ¿Cuántos policías se necesitan para investigar eso? Es lo que es, ahí está. No hay nada que investigar. Si la policía comienza a investigar si es que ella malversó fondos o cosas por el estilo, eso no tiene nada que ver con el tema de su libertad de expresión. No. Entonces, ella en los problemas y la investigación policial, por si acaso, comenzaron en junio del 2019. Como saben ustedes, junio es el mes del orgullo gay, ¿no? Entonces, ella es una miembro muy activa de la Iglesia Luterana Finlandesa y le pidieron, en ese entonces como una congresista muy prestigiosa, le pidieron que expresara por qué tenía críticas al liderazgo de los líderes, al liderazgo de la Iglesia Luterana. Y dijo, miren, mi crítica es la siguiente, ¿por qué los principales pastores y obispos luteranos finlandeses le han dado el auspicio oficial, o sea, dinero y logotipo para la marcha Pride 2019, donde las autoridades luteranas iban a marchar en la marcha del orgullo homosexual, ¿no? Y ella, cuando, como digo, ya había escrito ese folletito del 2004, la policía ya la había visitado varias veces sobre qué es lo que usted piensa, qué cosa quiere decir con esto. Ya había tenido varias entrevistas donde los policías le entrevistan. Usted al decir eso quiere decir, el asunto es que después de todas esas preguntas, todo esto llega al fiscal general que ve que lo que ha hecho Rasanen es decir lo que ha dicho y decir lo que dice la Biblia. Y finalmente, en abril de este año, del 2021, han decidido, sí, vamos a ponerla a juicio y en enero del 2022 nos vamos a pronunciar. Ella es miembro y fue presidenta del Partido Demócrata Cristiano del 2004 hasta el 2005, ¿no? Y del 2011 hasta el 2015 fue ministro del Interior, y entre otras de las cosas que hace el ministro del Interior es observar y asegurar y garantizar los derechos de las denominaciones religiosas. O sea, que si alguien sabe de derechos religiosos es Rasanen, ¿no?
pero le deseamos la victoria a Razanen y la vamos a publicar cuando le toque en Así Prensa y la comentaré en un punto de vista. ¿Para qué? Para que los matones, los bullies, sepan que a los católicos no nos van a callar y que cualquier ley en nuestros países que pretenda proteger solo a un grupo a costa de otro es una ley que no debe pasar. No importa los argumentos plañideros que utilicen, es una ley que no debe pasar. Que tengas un buen día.